Vamos a crear otro ejemplo. Yo voy a quitar todo esto que está aquí. Quitar todo esto que está aquí. Vamos a quitarlo todo. Entonces, vamos a crear aquí. Voy a utilizar ahora vamos a crear otro. Vamos a decir aquí su algoritmo. Su algoritmo, vamos a llamarle promedio. Vamos a decirle promedio. Este va a ser un poco diferente porque esto va a ser una especie de función, promedio. Vamos a llamarle práctica aquí. Práctica. Y va a tener como parámetro, va a tener una nota y una cantidad. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero es que voy a definir una variable que se llame suma y le vamos a asignar un valor de 0. ¿Correcto? Punto y coma aquí. Este error lo que me está marcando es que debo crear el algoritmo, esto lo voy a hacer al final. ¿Sí? Tenemos la variable suma número igual a 0. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un ciclo, nuevamente un ciclo para, y para, vamos a decir para i, va a ser igual a 1, ¿sí? Hasta, vamos a ponerle hasta cantidad, ¿sí? La cantidad, ¿qué va a hacer? Vamos a ver, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a decir que suma va a ser igual, ¿sí? A la misma suma más la nota i. ¿Sí? Creo que ya deben de tener una idea de lo que intento hacer, ¿sí? Fíjense que nota tiene un índice, entonces lo que quiere decir que nota es un vector. Nota es un arreglo que va a contener múltiples notas, ¿sí? Entonces, ahí termina nuestro ciclo, ¿sí? Entonces, fuera del ciclo, lo que vamos a decir es que el promedio va a ser igual, o se le vamos a asignar a la variable promedio, vamos a decir que el promedio es igual a la suma, ¿sí? A la suma de todo esto que está aquí, que se sumó, a la sumatoria de todo esto, y lo vamos a dividir entre la cantidad. Así obtenemos el promedio. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a dejarlo hasta aquí, al fin del algoritmo, del subalgoritmo, este es el caso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a crear el ejercicio. Entonces decirle aquí, algoritmo, por eso me está dando el error, algoritmo. Aquí le vamos a poner un nombre a ese algoritmo. ¿Sí? Vamos a llamarle a esto promedio notas, por ejemplo. ¿Sí? Promedio notas. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decir, en este caso, vamos a crear un arreglo de división.
dimensión, ¿sí? Vamos a decir notas, vamos a crear un vector, vamos a ponerle cuántas notas, vamos a ponerle, digamos, 7 notas, ¿sí? 7 notas. Siempre coloquemos nuestro punto y coma, punto y coma, punto y coma, perfecto. Creamos nuestro arreglo que se llama notas. Ese arreglo de notas va a permitirnos a nosotros almacenar 7 notas, ¿correcto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a poner un letrero aquí, vamos a imprimir, escribir, ¿sí? Voy a poner aquí, introduzca la cantidad de, por ejemplo, prácticas, ¿sí? Voy a poner y coma. Vamos a leer ese valor que se va a ingresar. A ese valor le vamos a ponerle n, por ejemplo. ¿Qué más? Ahora vamos a hacer un ciclo para, vamos a decir para. Entonces vamos a decir que para i va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta n, porque ese ciclo, estoy diciendo, mira, vamos a hacer un ciclo desde i, que vale 1, hasta la cantidad que introduce el usuario, ¿sí? Entonces, eh, hicimos el ciclo hasta n, correcto. Aquí falta la palabra hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir aquí. Escribir, ¿sí? Escribir, escribir, escribir la nota de la práctica o el ejercicio, como usted quiera llamarlo, práctica. Práctica se lleva acento en la A, me parece. Bien, nota de la práctica. Esto tenemos que ponerlo entre comillas, porque es un letrero que se va a visualizar. Vamos a poner aquí, para no repetir la palabra, ingresar o registrar, como usted quiera llamarlo. Registrar, registrar la nota de la práctica, y ahí también vamos a colocar entonces cuál práctica, porque eh, puede ser una la práctica 1, la práctica 2. ¿Sí? La nota de la práctica, vamos a ponerle un símbolo de aquí para que se pueda ver cuál práctica estamos haciendo referencia. Entonces ahí vamos a colocar eh, la variable i, ¿correcto? Vamos a separarlo para que aparezca aquí. Y ¿no? Simplemente podemos ponerle aquí práctica número, ahora sí, creo que está bien, punto y coma. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer ahí? Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer para que el valor que se introduzca aquí se pueda calcular. Entonces, ¿dónde se va a meter esto? Se va a meter aquí en notas, dentro de i, el índice i. Bien, correcto, nos está faltando algo más. Tenemos ya las notas i. Ahí termina el ciclo, correcto. Entonces, lo que necesitamos ahora es mandar
a que se calcule el promedio. ¿Sí? Si recuerdan, nosotros calculamos el promedio en este algoritmo que está aquí. Este es su algoritmo que se llama PROM. ¿Sí? Entonces, de hecho, el algoritmo se llama práctica, ¿sí? Y él va a retornar como valor, va a retornar el promedio. ¿Sí? Entonces, aquí, después del ciclo de captura, vamos a decir, vamos a poner un letrerito que diga aquí, escribir, letrero, escribir, comillas, vamos a decir que la nota promedio, por decirlo de alguna forma, la nota promedio es los puntos, y es aquí donde nosotros, ¿sí?, vamos a invocar a nuestro procedimiento, rutina o función, vamos a llamarle la función, se llama práctica, y obviamente a esa función que tiene como argumentos, si lo vamos aquí arriba de nuevo, vemos que debemos de enviarle como parámetros, debemos de enviarle la nota y la cantidad, ¿sí? Entonces, aquí debajo le vamos a enviar, entre paréntesis, le vamos a enviar las notas, ¿sí? Las notas. Estas notas son las que nosotros capturamos aquí en el ciclo for, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, también debemos enviarle la cantidad. Perfecto. Y ahí termina nuestra función parametrizada. ¿Sí? Entonces, tenemos listo ya nuestro algoritmo. Repito, hemos creado una función. Esta función se llama prácticas. Recibe como parámetro nota y una cantidad. Y el proceso, todo lo que se llama, todo el cálculo del promedio es devuelto en prome. ¿Sí? Vamos a verlo en acción. Yo le voy a dar a correr aquí, a correrlo. Él nos está pidiendo que introduzca la cantidad de prácticas. Vamos a decirle que son 7 prácticas, por ejemplo. A la primera práctica, ¿sí?, vamos a decir que vale, digamos, 20. ¿Sí? La segunda práctica tiene valor de 35. La tercera vale 15. ¿Sí? La cuarta, digamos que vale 8. ¿Sí? La tercera dice que vale 40, por ejemplo. ¿Sí? Esta vale 30. Finalmente, la última vale, digamos, 45. Le damos a Enter. Y ahí está. La nota promedio, ahí está. Y así podemos calcular el promedio invocando a una función. ¿Sí? Lo interesante de los procedimientos y las funciones es que yo la puedo reutilizar cuantas veces yo necesite. No tengo que volver a codificar todo esto. Simplemente con yo invocarla, él va a ejecutar. Y tenemos la función, ¿sí?,
la función se llama práctica, recibe como parámetros nota y cantidad, y el proceso, todo el cálculo que se realice ahí, retorna en una variable que se llama promedio. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes mandan a ejecutar esto aquí, ella devuelve el promedio calculado. Eso es una función, porque yo le paso unos parámetros, ella hace unos cálculos con esos parámetros y el resultado de ese cálculo, él lo devuelve a quien lo ha llamado. ¿Correcto? Muy bien.